Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy tenemos la novedad, la presentación de los buses Marco Polo G8, la nueva generación de este fabricante de buses brasileños en Chile. El jueves 18 de agosto hubo dos presentaciones de estos buses. En la mañana fue una presentación para la prensa especializada y en la tarde una presentación para muchas personas de la industria, empresarios, otros aficionados, muchas personas. Había tres buses de 2 pisos, modelo Marco Polo Paradiso 1800 de DG8. Veremos los tres buses y también les contaré las principales novedades de esta generación. ¿Qué es lo novedoso de todo esto? En ambos eventos pude compartir con varias personas y algunas aparecerán por momentos. El bus blanco, que era el bus que estaba al medio, era el más novedoso y fue mi favorito. Tiene sistema de espejo de reflexión virtual ERV. Es un sistema que tiene cámaras en vez del espejo convencional y permite tener la visión de los espejos retrovisores dentro del bus. En Brasil ya llevan un año con estos buses y este sistema, según la marca, ha funcionado bastante bien. En otros países de América Latina también han llegado buses con este equipamiento, aunque es opcional porque también pueden pedirlos con espejos convencionales. Mientras vemos la cabina del bus, donde está la visión de este espejo ERV y todo lo demás, uno de los conceptos más importantes del bus es la seguridad. Hicieron mucho hincapié en este punto, con varias mejoras e innovaciones para que el bus sea mucho más seguro. En el caso de la cabina del bus, me pareció un espacio muy amplio, mucho más amplio que el de otros buses. Fue una grata sorpresa y yo creo que las tripulaciones lo disfrutarán. O sea, yo igual he estado en varias cabinas de buses. Claro que no soy tripulante de ninguna empresa, pero dentro de mi experiencia me parece que es súper amplia, muy cómoda. Hay algunos cambios en visibilidad, es decir, está lo del sistema de espejos, pero también el tablero es más bajo, entonces tiene más visibilidad hacia el frente. Y la ventana que está en la puerta de acceso permite ver niños y otros objetos, algo que antes era un punto ciego. Otro punto son los materiales. El frente y la parte trasera ya no tienen fibra de vidrio, es un material plástico especial que es mucho más resistente a los golpes y que también protege mejor a la tripulación y los pasajeros. Aunque más adelante veremos un poco de eso en los videos y otras pruebas que mostraron en la presentación. Este bus blanco tiene chasis Scania K440 y la configuración es de bus premium. Este bus tiene 20 asientos premium en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. En el evento no nos dijeron qué empresa había comprado buses. Algunas personas preguntaron, pero no nos dijeron. Pero sí nos adelantaron que hay pedidos de buses Marco Polo G8. Probablemente los veamos en ruta desde septiembre, porque en Chile desde septiembre los vehículos quedan inscritos como vehículos del año siguiente. O sea, llegarían ahora, pero serían buses año 2023 para efectos legales. Yo agradezco mucho a todos quienes siempre me tienden una mano, me abren las puertas para visitar, para mostrar, para experimentar todas estas cosas y también para compartirlas. En este caso, un agradecimiento gigante a las amigas y amigos de Espacio T y también a la empresa de Pisa Buses, que son los representantes de Marco Polo. Me invitaron al evento, fue una instancia muy bonita para ver estas novedades, pero también para compartir con un montón de personas y que ustedes puedan disfrutar conmigo de todas estas cosas que tanto me encantan. Les contaba que este bus fue mi favorito. Los otros buses son bonitos también, es cierto, pero este bus tiene todo, no le quitaría nada. Los asientos premium son increíbles, muy cómodos, con la reclinación de 180 grados, es decir, casi completamente horizontal, pero también con varias mejoras para que sea un viaje placentero. La butaca de Marco Polo New G7, que es la versión anterior de este bus, ya era muy cómoda, una cuna como decimos en la jerga. Lo vieron en los viajes que hice en ETM, una delicia, y si no han visto esos videos se los recomiendo. Y en este caso las butacas son ligeramente diferentes, son parecidas y muy cómodas, pero no son butacas iguales y bueno, hay que disfrutarlas. Yo creo que lo vamos a disfrutar mucho como pasajero.
En el segundo piso hay espacio para poner pantalla en cada asiento. Por esto me inclino a pensar que este bus podría ser adquirido por Turbus. Otras opciones pueden ser Plus Chile o M-Bus, que tienen este tipo de servicios. Y ETM tiene buses premium, pero las unidades más nuevas no han venido con pantallas. Así que puede ser una opción, pero yo creo más probable las otras. En los asientos, el botón de reclinación y el puerto USB están en el lado izquierdo, y en los otros buses usualmente estaba en el lado derecho. La reclinación de los asientos ahora funciona con unos bombines, ya no es con puntos de reclinación como antes. Eso le da más gradualidad, y de los botones la mayoría era fácil de apretar y de reclinar, aunque me tocó experimentar un botón medio duro en otro bus, pero la mayoría es llegar a apretar y poder tirar el asiento hacia atrás. Como dato para quienes son más altos, en el evento de anoche probamos varios asientos de este bus con otros amigos. El asiento individual 8, el primero después de la escalera, tiene un espacio extra, y lo mismo pasa con el asiento 17 y 20, que son los últimos. Yo que soy bajo quedo bien en todos, pero si ustedes son más altos, puede ser una opción para disfrutar más del viaje. Me encantaría poder viajar en este bus, aunque por ahora tengo otros planes de viajes para los meses que vienen. Este año tendremos Desierto Florida en Atacama, así que en septiembre mi idea es viajar al norte para ver las flores. Esperemos que pueda hacerlo. Me encanta ir a ver las flores cuando está ese fenómeno, y bueno, ojalá poder disfrutarlo y compartirlo con ustedes en YouTube después. Mientras bajamos al primer piso, creo que es bonito el reconocimiento que Marco Polo hizo para los aficionados de buses o de transporte. También a veces nos dicen busólogos o spotters. Tanto en la mañana como en la tarde, varios pudimos asistir, hacer preguntas, tomar fotos, mostrar en redes sociales estas novedades. Cada vez hay un mayor reconocimiento de esto, nos abre más puertas, y también la marca puede dar a conocer sus novedades gracias a nosotros, así que creo que es beneficioso para ambos lados. Hablando de abrir puertas, este bus tiene baño en el primer piso. El baño es bastante diferente en la estética de lo que eran los otros buses Marco Polo G7 y Marco Polo New G7. Es un baño muy elegante, y dentro de lo más notable, este baño viene con el equipamiento BioSafe, es decir, tiene el sistema de luz ultravioleta UVC para desinfectar todas las superficies. Esta luz se activa cuando el baño está cerrado, y de ese modo todo queda esterilizado. En el bus también hay dispensadores de alcohol gel por todo este tema sanitario. A mí me gustó mucho. Yo reconozco que en fotos, y me imagino que más de alguno le debió pasar también, cuando uno veía fotos de Marco Polo G8 desde Brasil o desde México o desde otros países, como que visualmente cuesta acostumbrarse, porque el Marco Polo New G7 es un bus precioso y llevamos muchos años con esas líneas. Pero lo que es el interior y también lo que va ofreciendo como producto con las mejoras que han hecho, se nota un producto súper diferente y se notan los años de evolución desarrollando un producto nuevo. Para las personas que quizás recién están empezando en esto de los buses o de conocer modelos, puede ser un poco enredado hablar de G8, de G7, de New G7, como que pueden quedar en el aire, pero lo más fácil es asimilarlo a los autos. Hay marcas como Toyota, y muchas, pero bueno, voy a hacer el ejemplo con Toyota, que tienen diferentes generaciones del modelo Yaris o del modelo Corolla. Y esto es lo mismo. Marco Polo fabrica distintos modelos de buses de un piso, buses de 2 pisos para viajes interurbanos o viajes largos, pero los modelos están enmarcados en generaciones. Por eso G8 es la generación 8. Esto es la actual. La gracia de poder mostrar estos buses es que Marco Polo es una de las mayores carroceras del mundo, también de Brasil y de todo el continente. En ese contexto, el bus G8 es como la gran novedad del mercado, pero como de la década. Hay que pensar que la generación 7 salió como en 2011 y el New G7 es un facelift que salió en 2018, una actualización con una que otra mejora, pero que mantiene casi la misma línea y estructura. Y este bus es otra cosa, es algo completamente diferente. En la presentación, que estuvo muy divertida, muy distendida, nos contaron que este bus tiene la norma europea SR66.02.
Los buses traen jaulas antivuelcos en toda la estructura, algo que antes estaba principalmente en los buses que iban a la minería. En este caso no es un opcional, es el equipamiento base. Esto está en todos los buses G8. Con esto los buses pueden ofrecer una mayor seguridad en caso de volcamiento. Es lo que se llama técnicamente como espacio de supervivencia, algo que también podemos ver en los videos de test de choques de autos, cuando prueban los autos y ven cómo responden ante un choque y si las personas pueden salir bien de eso. Lo de los plásticos en la parte trasera y frontal también va en la misma dirección. Hay una mayor protección para las tripulaciones y pasajeros. La estructura del bus y también los materiales permiten mantener ese espacio de supervivencia. Según las personas de Marco Polo, en Chile veremos buses de 2 pisos desde septiembre a octubre, y desde fin de año podríamos ver algunos buses de 1 piso del modelo Paradiso 1050. Los otros modelos deberían ir llegando después en 2023, pero la mayoría son buses de 2 pisos, que es lo que más tenemos en Chile, porque casi todo el mercado son buses de 2 pisos en este momento. El bus verde tiene los espejos convencionales, tiene chasis Mercedes-Benz. Ya el Marco Polo G8 está en varios países, en Brasil, en México, Perú, Argentina, entre otros. Nosotros no fuimos los primeros, pero en todos ha sido un comentario obligado el tema de los espejos. Si es que los empresarios invertirán en el sistema de espejos ERB o se quedarán con los espejos tradicionales. Sería bueno conocer cómo ha funcionado en otros países. Aunque desde Marco Polo dicen que son probadísimos y que en Brasil ha sido todo un éxito, pero obviamente quedo atento a sus comentarios y las experiencias de otros países que me puedan ir compartiendo. Por dentro, este bus tiene asientos salón cama en ambos pisos, 43 asientos en total, son 31 butacas en el segundo piso y 12 butacas en el primer piso. Yo creo que acá es más difícil ver o adivinar en qué empresa terminará este bus. Generalmente, uno como aficionado de transporte, de los buses, que ve todo esto, más o menos tiene cierta intuición. Cada empresa trabaja o pide buses con cierto tipo de asientos y cierto chasis, cierta marca de chasis. Por eso con el bus premium es como más predecible, porque eres Scania y tiene esos asientos premium. Pero en este bus es más difícil porque hay muchas empresas que trabajan configuraciones salón cama. Es un tipo de bus que cada vez se ve más seguido. Hay más empresas que apuestan por este tipo de servicios, por este tipo de buses. Pero a la vez, a pesar de que Mercedes-Benz es una marca muy grande, no hay tantas empresas que están trabajando con este chasis en este momento. De los asientos también hicimos varias pruebas con los aficionados. Son butacas iguales a los otros asientos que mostré, pero la reclinación es menor por razones obvias. Son butacas muy cómodas, la reclinación también me pareció buena. Lo único malo de haber asistido al evento, que en realidad fue maravilloso, pero lo único malo es que después de sentarme en esos asientos yo quería puro viajar. Suena chiste y suena también como pauteado, pero es verdad. Sobre todo en el bus premium. En ese me senté un rato en los asientos, justo tenía un dolor de espalda por distintas razones. Y me relajé mucho, me hubiera tomado una siesta. Pero tenía que hacer otras cosas también y estaba grabando. Pero como pasajero yo creo que agarraría el asiento y me dormiría. No, estaba muy bueno, muy bueno. Aquí ven por dentro una muestra del segundo piso de este bus. ¿En qué empresa les gustaría verlo? Yo ya conté que quiero ir a ver el desierto florido. ¿Hay algún viaje que estén planeando ustedes? ¿Algún viaje que les gustaría hacer? Obvio, quedo atento a sus queridos comentarios con la buena onda de siempre. En eso me reconozco una persona feliz. Las personas que ven este canal, que ven estos videos, generalmente son personas maravillosas, muy buena onda. Y no es ser patero o adulador, que son sinónimos, sino que de verdad les doy las gracias porque podemos mantener ese ambiente buena onda y cada vez llega más gente y más suscriptores. Y eso es algo muy bonito. Yo estoy muy contento con todo lo que he ido logrando con mi sitio web, con los libros, con YouTube. Y en parte ese éxito también se lo debo a ustedes y a la buena onda de ustedes. Así que les agradezco. Por ahora veamos también la prueba que hizo Benjamín. Él es otro aficionado de los buses, así que aprovechemos de ver cómo reclina este asiento salón cama del Marco Polo G8.
¿Qué tal, Benjamín? Maravilloso. Muy ergonómico el asiento. Es una cuna. Sí. Los botoncitos de acá muy fáciles también. ¿Y el USB también? Sí, porque el USB muy práctico. Y el botón de reclinación ahí también. Sí. Y estas, bueno, esto no se está usando, pero son como... ¿Para qué será? No lo sé. Habría que preguntar. Bueno, ahí vieron a Benjamín de atodobuschile.cl y también de Busologits. Pueden seguirlo en sus redes. Eso es lo bueno de compartir con todo el mundo en estos eventos. El evento fue realizado en el Museo Colección Yedimar. Yedimar es el acrónimo de Jesús Diez Martínez, conocido y también fallecido empresario de Turbus, que en paz descanse. Dentro de los paneles de este museo justo aparecían varios buses de Marco Polo con sus generaciones. Es más fácil explicarlo de las generaciones de manera visual. ¿Ven las diferencias entre el G6, el G7 y el G8? Son conceptos súper diferentes, pero cada uno relacionado con su época, obviamente. El museo tiene un gran espacio y la colección Yedimar tiene muchos autos antiguos. Son autos preciosos, restaurados y en un estado impecable. Autos de muchas marcas, algunos clásicos, otros me parece que son autos como de carrera. Yo no soy especialista en temas de autos. Y hay información de la mayoría de los autos con sus historias y contextos históricos. Para quien no le gusta esto, es algo muy entretenido. Yo nunca había venido, el sector queda un poco atrás mano, cerca de donde están los talleres de las empresas de buses en Estación Central. Esto es por calle San Borja, entre Iquique y Antofagasta. Y en caso de venir, en micro llega a la I-16 a unas cuadras, pero me parece que es mejor venir en auto. Yo usé taxi o Uber para ir y para volver porque me quedaba lejos. Además de los autos y varias ilustraciones de autos que estaban hermosas, había aviones en el techo. Es un panorama muy bonito. En la descripción dejaré el link del museo para que puedan ver más información en caso de que quieran visitarlo y conocer un poco más de la colección también. Retomando el evento del Marco Polo G8, el bus amarillo tiene chasis Volvo, también una cuna, una hermosura, y tiene asiento salón cama, igual que el bus verde. No lo vi mucho porque en la mañana estaba apagado, entonces no tenía mucha luz para mostrarlo, y en la tarde o noche había más gente en el evento, entonces era difícil poder tomar fotos o grabar el bus vacío. Pero digamos la cabina de pasajeros es igual que el bus verde, cambia el tapiz de los asientos, que es diferente, y el espacio de la cabina puede variar un poco, pero es como el bus verde y son buses preciosos, preciosos, preciosos. Por mi parte, nuevamente me alegra mucho poder compartir con tanta gente buena onda. Nuevamente agradecer a Espacio T, a Episa, a todos quienes me ayudaron con los videos, a quienes me saludaron y a ustedes también, porque son mis pasajeros, ustedes son mis pasajeros de estos videos. Ojalá que se sientan como en un cama premium, que se sientan cómodos, felices, disfrutando de los videos en la comodidad de su casa o del celular de donde están mirando, no sé. Que disfruten, que disfruten. Un abrazo enorme, Dios los bendiga mucho, mucho y quizás cuando veamos un viaje en estos buses. Ojalá que me toque viajar en alguno antes de que termine el año. Que estén muy bien, cuídense. Chau.